la deidad de Cristo. ¿Es Jesús Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos el primer texto bíblico que lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 6. La Reina Valera 1960 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Afirma que Jesús es Dios desde la eternidad. No dice, estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo en forma de Dios. Entonces la palabra forma describe la esencia de la naturaleza o su estado o condición divina. No está hablando de una apariencia, sino la naturaleza, siendo su naturaleza divina o su condición divina. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vemos ahí que la Biblia habla de que Dios o que Jesucristo es Dios. Vemos igual a Dios, estamos hablando en tamaño, en cantidad, en calidad y carácter, su naturaleza. Entonces, sí lo dice claramente. Otras versiones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, dice que siendo por naturaleza Dios, hablando de Cristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Muy interesante, ¿no? Como lo describe claramente la naturaleza divina de, de Cristo. Entonces, las personas y muchas sectas describen que Jesús es un ser humano, es un buen predicador, fue un buen pastor, fue un buen maestro, un buen rabino, pero la Biblia nos enseña de que Jesucristo es Dios. Dios se encarnó. Vemos también otro texto bíblico en Lucas capítulo 1, versículo 43, que dice de la siguiente manera, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Estamos hablando ahí antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, acerca de María que va a visitar a Elizabeth y cuando describe no esa visita, ese encuentro, María o Elizabeth dice que la madre de mi Señor venga a mí. No es una alabanza a María, sino a Jesucristo, que es el Señor, que es un título divino dado únicamente a Dios. Entonces vemos ahí que María reconoce, o perdón, Elizabeth reconoce a Cristo, no como cualquier profeta que iban a ser, sino como mi Señor, dice, Curios, ¿no? El más grande, el Señor Todopoderoso. Elizabeth está llena del Espíritu Santo, afirma que Jesús es el Mesías esperado. El Señor es el que ejerce el poder, el soberano. Y Dios es el único soberano por sobre todas las cosas. Entonces vemos ahí también cómo se describe la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que recibe ese título, no por casualidad, no por antojo de Elizabeth, sino que lo describe como mi Señor, como el Señor con la S mayúscula. Es muy importante ese, no cualquier Señor, el Señor de Señor, el Rey de Reyes, Jesucristo mismo. También tenemos otro texto bíblico en Juan 20, versículo 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Interesante, ¿no? Cómo lo describe ahí cuando Tomás, quien sufrió incredulidad, que no creía que el Mesías que Cristo había resucitado, y cuando él lo ve, se asombra en gran manera y le da el título de Señor mío, Dios mío. No es un asunto de si se sorprendió él, por supuesto, pero las palabras que él expresa son las palabras correctas porque así miró Tomás a Jesús. Entonces está hablando Dios mío, teos, ¿no? La palabra para referirse a Dios, el ser supremo, ¿no? Y curios, que es la palabra que vimos también en Lucas capítulo 1, versículo 43, donde Elizabeth describe a Cristo como mi Señor.
el soberano, el que está por sobre todas las cosas. En este texto bíblico de Juan 20:28, cuando Tomás describe a Jesús como mi Señor y mi Dios, Jesús no lo reprende ni lo corrige por llamarlo Dios. De hecho, él acepta esta adoración. Él recibe esta adoración. Y Jesús fue adorado porque la Biblia así lo enseña. De hecho, antes de comisionar a sus discípulos, en Mateo capítulo 28, los últimos textos bíblicos, el versículo 17 dice, y cuando le vieron, 28:17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y ahí Jesús empezó a comisionar a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hicieron? Antes le adoraron, le rindieron adoración a Jesucristo. Le adoraron. ¿Y a quién se debe adorar? Solamente a Dios. Si el hombre adora a alguien que no sea Dios, entonces está cometiendo un pecado de idolatría. Y eso es condenado por la Escritura, condenado por Dios. Pero Jesucristo no corrigió ni condenó a quienes lo adoraron a Él, porque Él es Dios. Vemos otros textos en la Biblia, como cuando Juan en la isla de Patmos le fue revelado el Apocalipsis, dice que al ver al ángel, el resplandor y la presencia de este ser angelical, dice que él quiso adorar y postrarse delante del ángel. Pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque somos consiervos. No me adores a mí, solo debemos adorar a Dios. Entonces es interesante, Jesús nunca condenó adoración, la adoración que recibió él. También hay otros textos bíblicos que nos enseñan acerca de que Jesús es Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, él describe de la siguiente manera, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice que vino Cristo de los patriarcas según la carne y describe y dice que Él es Dios sobre todas las cosas. No dice Él es un Dios, no, dice Él es Dios que está por sobre todas las cosas. Solo hay alguien que está por encima de todas las cosas, el soberano, el todopoderoso. Es Dios. Y entonces Pablo lo describe y enseña que Jesucristo es Dios. También Pablo lo describe en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces ahí, ¿cómo se describe a Jesucristo? Como nuestro gran Dios y Salvador. No está diciendo que Jesucristo es como un gran Dios, es gran Dios con D mayúscula. Él es Dios y Él es Salvador. Y insta a Tito a que estamos perseverando, aguardando esa esperanza bienaventurada, esa manifestación, esa revelación gloriosa cuando Jesucristo venga. Lo describe como Dios y como Salvador. Entonces, vemos ahí que la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Si nos vamos también, el apóstol Juan, ¿no? En su carta, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 5, versículo 20, ¿qué describe o cómo describe a Jesús? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces claramente dice ahí que el Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo describe claramente. ¿No? Lo describe claramente y no hay ninguna duda de que se está refiriendo a Jesús como el Dios verdadero. Jesús es Dios. Jesús es el Dios verdadero, genuino, contrario a todo lo que es falso, contrario
a un ídolo. No, no es un ídolo. De hecho, en el versículo que sigue, el 21, dice, queridos hijos, apártense de los ídolos, de la idolatría. Pero quien adora a Cristo, quien adora a Cristo Jesús, está adorando a Dios porque Jesús es Dios, como la Escritura lo afirma. ¿Sí? Es importante. Jesucristo es Dios. Dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 2 también, esta dice en de la versión Reina Valera del 60, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y si leemos todo el contexto de estos versículos del 1 al 4, damos cuenta de que se está refiriendo quién a Cristo Jesús. Jesucristo enseñó, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo en quien tú has enviado. Esa es la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. También la Escritura nos enseña en el libro de Hebreo, el escritor a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿A quién se está refiriendo? Y el Hijo, con H mayúscula, a Jesucristo. Y cómo se expresa de él, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Entonces, enseña este texto que Jesús, si leemos el contexto, es superior a los ángeles, a los seres creados, porque los ángeles son seres creados, ya sea cualquier rango que los ángeles tengan, son seres creados y Jesús no puede ser un ángel. Jesús es superior a los ángeles. Entonces es superior, como lo dice ahí el título en la Reina Valera el 60, el Hijo superior a los ángeles. Ahí lo está describiendo. ¿Por qué? Porque recibe el título de Hijo. Si Él es el Hijo unigénito, que unigénito significa de una clase única, especial, es porque es hijo de Dios Padre. El Padre es eterno. Y si el Padre tiene un hijo, entonces el Hijo también es hijo eterno. Por eso es que Jesús en la Biblia es descrito en Juan capítulo 1 como el unigénito Hijo de Dios. Él recibe ese título de hijo. Él no fue creado. Él es el primogénito, como lo hemos visto en otros textos bíblicos, Colosenses 1:15, de toda la creación. No es que es el primer ser creado, sino que Él, en rango y en orden, Él es el que tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Los ángeles lo adoran y solo a Dios se debe de adorar. ¿Sí? Los ángeles no pueden ser adorados. Los ángeles dice que son ministros, que son servidores, pero al Hijo le corresponde el trono, como lo dice el versículo 8. Él es el creador de todas las cosas. Dice Hebreos, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 10, y dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Él es creador de todas las cosas. Él es eterno. Dice el versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está refiriéndose a la eternidad del Hijo, a la eternidad de Cristo Jesús. Entonces Jesús, la Biblia afirma que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y para terminar, el último texto bíblico también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice, capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús, Cristo se está revelando en este caso a Juan, quien escribe el Apocalipsis, y él dice que es el alfa y la omega. ¿Qué significa alfa y omega? Es la primera y la última letra del alfabeto griego. El alfa y la omega. Esto quiere decir que no hay nada fuera de él. Él abarca
todas las cosas, Él sustenta todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas, Él tiene el control de todas las cosas. Y ese versículo 8 lo termina diciendo el Todopoderoso. ¿Quién es Todopoderoso? Aparte de Dios, nadie. Nadie, pero Jesucristo Él da el título que Él es el Todopoderoso. Él es todopoderoso, Él es Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. El pasado, el presente y el futuro están en las manos de Cristo Jesús. Entonces, Él es el omnipotente. El poder de Cristo es superior sobre todos, sobre cualquier creación, sobre cualquier cosa. Todos los acontecimientos están bajo su soberanía y no hay nada que escape de sus manos. Jesús es Dios. Deposita tu fe en Cristo Jesús. No te alejes de Cristo. Acércate a Cristo Jesús y vuelve a su redil, a su rebaño. Quien está fuera de Cristo, su vida está en una condenación eterna. Pero quien está en Cristo está seguro. Vuelve a Cristo Jesús.